Hola, buenas tardes. A esta hora comienza la primera edición de Telediario que tiene estos titulares. Bush y Gorbachov inician hoy sus conversaciones con el futuro de Europa como tema estrella. Con el voto en contra a las enmiendas a la totalidad, la LOCSE inicia hoy su trámite parlamentario. Los gobiernos vasco y gallego rechazan la nueva reconversión del sector naval. Después de 3 meses en coma, muere el teniente de Marina herido en atentado terrorista. 110 muertos en diferentes terremotos en América del Sur y países del Este. Arantxa Sánchez Vicario ha sido eliminada de Roland Garros por la jugadora número 76 de la clasificación femenina. Presentan Pedro Piqueras, Elena Sánchez y Sergio Sauca. Todo está a punto. Gorbachov se encuentra en Washington y dentro de una hora, justo una hora, se va a reunir con el presidente Bush en esta nueva cumbre soviético-norteamericana. Estas imágenes que ven corresponden a la llegada de Mikhail Gorbachov a la base militar de Andrews, cerca de Washington. Son imágenes de un dirigente soviético en suelo de los Estados Unidos que ya no sorprenden a casi nadie. Y menos aún sorprenden a los más jóvenes que prácticamente han vivido casi íntegramente en una época de distensión. El futuro de Europa será el tema estrella de la reunión que dentro de muy poco mantendrán en Washington los presidentes norteamericano y soviético, George Bush y Mikhail Gorbachov, respectivamente. El desarme no será el eje central de esta reunión, que pasará a la historia como la cumbre sobre la futura Alemania unida y los países del Este, donde los cambios en los últimos meses obligan a renovar las relaciones entre las dos superpotencias. Los cambios en los países comunistas europeos y en la propia Unión Soviética harán que esta cumbre, que hoy empieza entre Bush y Gorbachov dentro de una hora, tenga un tono radicalmente distinto a las anteriores. Distinto y políticamente complicado, ya que de ella depende el enfoque de las nuevas relaciones de la futura Europa y sobre todo las que establezcan a partir de ahora Estados Unidos con la Unión Soviética. Las cosas no pintan fáciles y la prueba es que al secretario de Estado, James Baker, le ha faltado tiempo para reunirse con Mikhail Gorbachov y Eduard Shevardnadze aquí en la embajada soviética minutos después de la llegada de estos a Washington. Un primer contacto que, por cierto, no estaba previsto en la agenda de esta cumbre. Los espectaculares acuerdos sobre desarme de otros tiempos son en estos momentos los únicos éxitos que ambos líderes se pueden apuntar tras haber concretado ya la reducción del 30% de misiles nucleares de largo alcance y la eliminación del 80% de los stocks de armas químicas. Aunque lo que más interesa a la administración Bush y al resto de aliados europeos es ver cómo se concreta la deseada permanencia de la Alemania unificada en el seno de la OTAN, algo de lo que no quiere oír hablar el líder soviético. Conocedores de la firme decisión de Mikhail Gorbachov, el secretario de Estado James Baker aprovechó su discurso de bienvenida para dejar caer ya de entrada que para ver una Alemania unificada y reconciliada hay que minimizar el peligro de guerra, reduciendo armas nucleares, químicas y convencionales. Y precisamente ahí, en las convencionales, es donde reside el conflicto tras el estancamiento de las conversaciones de Viena por parte de la Unión Soviética, temerosa del peligro que podía suponer una Alemania reunificada y perteneciente a la OTAN. Gorbachov, de todas formas, ha dejado una puerta abierta a escuchar otras posibles alternativas, ya que en definitiva sabe que lo que más le interesa y conviene a la Unión Soviética es lograr de los norteamericanos el trato de nación preferente que le ayude a paliar parte de los problemas económicos de su país. Después de la cumbre de Washington, de la que el líder soviético espera salir victorioso, Gorbachov tendrá que enfrentarse en su país a un nuevo reto, llamado Boris Yeltsin, el polémico y flamante presidente de la República Federativa Rusa. En una rueda de prensa, Yeltsin ha advertido al Kremlin que esa república será soberana en el plazo de 100 días y que va a bloquear las reformas económicas propuestas por Gorbachov. El controvertido presidente ruso ha dicho también que las leyes de esa república deben estar por encima de las de la Unión Soviética y ha afirmado que la soberanía de la Federación Rusa incluirá la propiedad exclusiva de sus recursos naturales, entre ellos el petróleo y el gas. En un nuevo desafío al Kremlin, Yeltsin piensa establecer relaciones directas con las otras 14 repúblicas soviéticas, empezando por las bálticas.
Aunque ha reconocido sus divergencias con el líder soviético, el polémico político ha dicho que basará sus relaciones con Gorbachov en el diálogo, siempre que no se menoscabe la soberanía rusa. En este sentido, uno de los asesores del presidente soviético, Alexander Yakovlev, ha propuesto una nueva constitución para la Unión Soviética. En ella se podrían satisfacer tanto los deseos independentistas del Báltico como la determinación de las repúblicas del Asia Central de permanecer bajo la tutela del Kremlin. Esta mañana en el Congreso se votaban las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular y parte del Grupo Mixto contra la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, más conocida como la LOSE. Como estaba previsto, las enmiendas han sido rechazadas y se inicia ahora el debate de los diferentes artículos de la ley. Los verdaderos protagonistas de la LOSE se enfrentaban esta mañana, como cada día, a sus deberes escolares. El verano ya está cerca y todos los alumnos comparten las mismas preocupaciones. Probar todo, porque si no apruebo pues me quedo sin vacaciones. Pues que va a llegar pronto las vacaciones y es lo que estoy deseando. O sea, pues así ya no se viene aquí más y se pasa mejor, mucho mejor. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 8 millones de estudiantes empieza ya a resultar familiar para los alumnos. Van a hacer unas leyes para alargar un poco hasta los 16 años en el colegio. Me parece que van a alargar los cursos y van a hacer unas nuevas leyes para los colegios. Mientras los alumnos se preparan para las pruebas de fin de curso, el ministro de Educación y la LOSE pasaban esta mañana en el Parlamento su primer gran examen. Para quienes atesoramos una larga tradición histórica que concibe la educación como un instrumento para la igualdad, para todos quienes creemos que esta concepción sigue teniendo hoy validez, la reforma supondrá sin duda un importantísimo paso hacia adelante. Quienes la defendemos no pensamos que sean sustituibles los derechos sociales por los individuales. No pensamos que la igualdad sea el contrapunto de la libertad. El Grupo Popular y 3 partidos integrados en el Grupo Mixto, Unión Valenciana, Partido Andalucista y Partido Aragonés Regionalista, han visto rechazada esta mañana su pretensión de que la LOSE fuera devuelta al Gobierno. Este proyecto de ley que hoy nos presenta es su gran fracaso. No ha conseguido el consenso que usted mismo sabe que es fundamental y del que tantas veces ha presumido. No responde auténticamente a las demandas de toda la sociedad, a las demandas que toda la sociedad hace. El resto de los grupos parlamentarios han dado su visto bueno a las líneas maestras de la reforma educativa. Todos han coincidido en valorar las principales novedades de la LOSE. Ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, integración de la enseñanza infantil en el sistema educativo y potenciación de la formación profesional. Todos han sido también unánimes en la misma preocupación: el dinero destinado para hacer realidad el nuevo diseño educativo español. La LOSE es el último paso que la Administración ha dado para reformar el sistema educativo del régimen anterior. Ahora su debate ha coincidido con protestas de algunos sectores, lo que ha hecho decir a algunos analistas que la discusión educativa en nuestro país tenía y tiene tintes ideológicos. La primera ley importante que aprobó el Parlamento en la etapa democrática fue la Ley de la Reforma Universitaria. La LRU pretendía una reforma radical de la estructura de las facultades y del sistema de titulaciones. En el momento de su puesta en marcha, suscitó la protesta de algunos universitarios. 8 años después, algunos de sus aspectos todavía no han sido desarrollados. En el 85, las Cortes dieron luz verde a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE. Sus principales aportaciones fueron la regulación del sistema de subvenciones a los colegios privados y la democratización de la escuela pública por la vía de los consejos escolares. Mientras en el Congreso se debatía la LODE, los partidos conservadores y algunos sectores de la Iglesia salieron a la calle en una manifestación multitudinaria contra la ley. La LOSE, que hoy ha empezado a debatir el Congreso, amplía algunos aspectos fundamentales de la LODE. Las principales críticas a esta ley han llegado desde algunos sectores de la Iglesia Católica, que entienden que la enseñanza de la religión se ve relegada a un segundo plano y que se discrimina a los colegios privados en favor de los públicos. Los gobiernos autónomos gallego y vasco se oponen a una nueva reconversión del sector naval en sus respectivas comunidades. Tanto Manuel Fraga como José Antonio Ardanza insisten en que Galicia y el País Vasco ya han sufrido bastante con la última reconversión del sector. Ayer el ministro de Industria propuso a los sindicatos una reducción de 2.000 puestos de trabajo para hacer frente a las exigencias comunitarias. La reducción de los 2.000 puestos de trabajo es condición básica para que la Comunidad Europea apruebe el plan de reestructuración llevado a cabo en el sector naval y no obligue a España a devolver las ayudas públicas concedidas a los astilleros. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y LSTV se han opuesto a esta medida, cuya alternativa no sería otra que el cierre de algún astillero.
Esta nueva reconversión naval también ha sido rechazada esta mañana por los gobiernos gallego y vasco, cuyos presidentes han asegurado que sus comunidades ya han sufrido bastante en la pasada reconversión que se llevó a cabo en 1987. La región más afectada por todas ellas entiende que si esa es necesaria, si está impuesta por las comunidades europeas, si realmente la salvación de los astilleros públicos lo requiere, que se tomen las medidas que fueren. Pero está claro que Galicia ha sido ya suficientemente penalizada en la primera ocasión para que en este momento pueda decir Galicia ya no puede ser de nuevo baqueteada en el tema de la reconversión naval. En este momento, plantearse una posible segunda vuelta de tuerca, digamos, en el sector naval, concretamente con la naval de Sestao, desde luego es implanteable. Por otra parte, los trabajadores de la central nuclear de Vandellós 1 estudian en asamblea el futuro de sus puestos de trabajo tras el cierre decretado de esa planta de Tarragona. Los trabajadores quieren que se ratifique por escrito el mantenimiento de sus puestos de trabajo. El ambiente de fiesta en los pueblos que rodean a la central nuclear de Vandellós ha dejado paso esta mañana a una asamblea de trabajadores en la que se han planteado ya las primeras consecuencias económicas y laborales que se derivarán del cierre de puestos de trabajo. Solo están asegurados los de los trabajadores que en 1984 firmaron un protocolo de compromiso con las empresas eléctricas. En este sentido, el alcalde de la localidad ha pedido la potenciación de un polígono industrial en la zona en el que podrían participar las propias eléctricas. El otro día, hace 2 días exactamente, les hablábamos de la sorpresa de la victoria de Bruguera en el Roland Garros. Una sorpresa positiva. La sorpresa hoy en Roland Garros tiene también una española como protagonista, pero desgraciadamente, ¿por qué ha perdido? Sergio, Arantxa eliminada, ¿no? Sí, se ha vuelto a demostrar que la presión en Roland Garros afecta incluso a la campeona, porque Arantxa Sánchez Vicario ha rendido hoy muy por debajo de lo que es habitual en ella y ha sido derrotada con justicia por la argentina Mercedes Paz, que es, por cierto, su compañera de dobles en este torneo. Paz, la jugadora número 39 del mundo, ha derrotado a Arantxa por 7-5, 3-6 y 6-1. Las críticas vertidas sobre Arantxa Sánchez respecto a su deficiente preparación para este torneo han quedado justificadas hoy con la eliminación de la tenista española ante una jugadora que figura en el puesto 39 de la clasificación mundial. Arantxa jugó mal su primer encuentro y hoy lo ha hecho aún peor, si bien no hay que restar méritos a la argentina, que ha exhibido en todo momento una gran precisión en sus golpes. La española, por el contrario, no ha acertado ni desde el fondo de la pista ni en sus subidas a la red. La primera manga ha sido la más disputada y la que sin duda ha decidido el desarrollo de todo el encuentro. Arantxa Sánchez ha ido siempre a remolque de su adversaria y aunque ha salvado 2 pelotas de set, al final ha caído por 7-5. En el segundo set, una mejora en el juego de la española le ha permitido apuntárselo por 6-3, si bien en ningún momento ha podido mostrar una clara superioridad, como era previsible. Y ante el asombro de todos, el tercer set ha sido un paseo para Mercedes Paz, un 6-1 que ha acabado justamente con el reinado de la actual campeona. A la decepcionada madre de los Sánchez Vicario aún le queda la esperanza de que Javier pueda llegar algo más lejos. El teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas, en coma profundo desde que sufriera un atentado terrorista en San Sebastián, el pasado 1 de marzo, ha muerto esta madrugada. Aquel día de marzo, el teniente de la Armada fue tiroteado por 2 individuos en la puerta de su casa. El teniente de Marina Aureliano Rodríguez Arenas había permanecido durante los 2 últimos meses en estado de coma en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. El pasado 1 de marzo, 2 individuos de unos 25 años le sorprendieron sobre las 11 menos cuarto en la puerta de su domicilio en San Sebastián y le dispararon 2 tiros a bocajarro que le alcanzaron en la cabeza. Los médicos le intervinieron para extraerle las 2 balas que se le habían alojado en el cerebro, pero Aureliano Rodríguez entró en estado de coma profundo y durante todo este tiempo ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte. El teniente de navío, fallecido hoy, tenía 65 años de edad y era natural de Córdoba. Nuestro país está a la cabeza de los países europeos en cantidad de droga aprehendida a los narcotraficantes. Este hecho es consecuencia, por un lado, de las operaciones policiales llevadas a cabo y, por otro, de que nuestro país se ha convertido en una especie de cabeza de puente utilizada por los narcos para pasar estupefacientes a los países de nuestro entorno. La Dirección General de la Policía ha hecho públicos sus datos esta mañana. Durante el año pasado, España se puso a la cabeza de aprehensiones de droga en Europa con la incautación de 712 kilos de heroína, 1.800 de cocaína y 60 toneladas de hachís.
Los datos proceden de la Dirección General de la Policía, que los ha hecho públicos esta mañana. En lo que va de año, las aprehensiones se establecen en 148 kilos de heroína, 748 de cocaína y más de 9 toneladas de hachís. Según la policía, se calcula que en España se logra aprehender actualmente de un 25 a un 30% de la droga introducida por los narcotraficantes. Cocaína por las rías gallegas y vía aérea, hachís por el estrecho y heroína por la ruta de los Balcanes. Pero no hay que olvidar también que el sudeste asiático sigue produciendo mucha heroína. Los grandes stocks de heroína están en el sudeste asiático y por primera vez este año se ha decomisado 55 kilos de heroína que venían de Tailandia en 2 maletas que vinieron hace 15 días aproximadamente. En la actualidad, el principal problema en la lucha contra la droga es, según la policía, la difícil coordinación entre los agentes de distintos países. También en España la coordinación entre policía, vigilancia aduanera y guardia civil debe ser mejorada en el futuro. Les vamos a hablar ahora de algo que cada día tiene más consideración como droga, porque hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Es una jornada convocada por la Organización Mundial de la Salud y que está destinada fundamentalmente a evitar que los más jóvenes se inicien en el consumo de cigarrillos. El lema en esta ocasión es este: una infancia y una juventud sin tabaco. Es una jornada que intenta sensibilizar a los ciudadanos de que el tabaco es una droga con sus peligros y de la que los niños son víctimas directas. Es una tontería fumar. Te van matando poco a poco. Estos chicos son sinceros, forman parte de esa juventud saludable que ha rechazado el tabaco. Sin embargo, los últimos datos reflejan preocupantemente que la edad de inicio ha descendido a los 13 años. Entre los 16 y 20 años, hasta un 40% de los muchachos españoles fuman habitualmente. Me gusta fumar. Una cajetilla diaria. Muchos niños se ven agredidos por el tabaco ya antes de nacer. Más tarde, y si en su casa se fuma, pueden aspirar el humo ambiente de hasta un paquete de cigarrillos por año y multiplicar por 10 las posibilidades de padecer complicaciones. Luego, en la adolescencia, los jóvenes fumadores tienen más riesgo de sufrir con los años alguna enfermedad. Hasta 150 millones de niños de hoy morirán algún día por culpa del tabaco. Todas las legislaciones mundiales tratan de proteger a niños y jóvenes. Campañas a nivel de colegios explicándole la importancia que tiene el no fumar, pero dando una imagen positiva del no fumador. Y hoy, 31 de mayo, diversos actos celebrados en las ciudades españolas han tratado de implicar a jóvenes y adultos en la lucha contra el tabaquismo. Recuerda, tabaco o salud. 13 empresas catalanas serán denunciadas por presunto delito ecológico. La Fiscalía de Barcelona ha preparado las querellas al comprobar que las aguas residuales de esas industrias contaminaban los ríos Llobregat y Besós. Hasta ahora, todas las actuaciones contra empresas contaminantes en Cataluña han sido iniciadas por la Fiscalía. Aquí en Castellbisbal, aguas abajo de donde las industrias vierten residuos, es donde aparece más contaminado el río Llobregat, al igual que el Besós, auténtica cloaca a cielo abierto según el Departamento de Toxicología y el de Ecología de la Universidad de Barcelona. No es la primera vez que la Fiscalía de Barcelona actúa contra industrias de las cuencas de estos ríos. Hace unos meses se detectó un alto índice de cianuro en las aguas y el fiscal denunció a 7 industrias de la zona. Las muestras de aguas residuales tomadas ahora por la Policía Judicial de los vertidos de 13 empresas presentan una elevada concentración de metales, sobre todo hierro, cromo, níquel, aluminio, cobre y zinc. Una de las industrias denunciadas, Rosendo España, según los análisis vierte 700 frente a los 0,05 microgramos de cianuro permitidos en cada litro de agua. Según la Fiscalía, algunas de estas empresas vierten directamente sus residuos a la red del alcantarillado y otras carecen incluso de licencia para desarrollar su actividad. Esta madrugada ha fallecido el marinero Enrique Torca Torca, de 19 años, que resultó herido de gravedad en el incendio ocurrido ayer tarde en la fragata Cataluña, cuando se encontraba atracada en el puerto del Ferrol. En el momento del siniestro murieron un cabo y un marinero y otros 4 miembros de la tripulación de la fragata resultaron heridos. En la Audiencia Provincial de Madrid se juzga hoy el caso de un padre que intentó matar a los presuntos violadores de su hija de 13 años. El fiscal pide para el acusado 24 años de prisión por asesinato frustrado, mientras que su abogado basa la defensa en trastorno mental transitorio. Los hechos hoy juzgados sucedieron el 1 de noviembre de 1986. A las 4 de la madrugada, Sara, que entonces tenía 13 años, llegó a su casa llorando histérica, con una herida en la cabeza, arañazos en las piernas y destrozada la ropa, afirmando que 5 hombres la habían violado. En ese momento, su padre se echa a la calle en busca de los presuntos violadores. Sé que no está bien lo que hice, ¿no? Pero fue una reacción... no lo sé.
Cuando tras múltiples peripecias consigue localizarlos, emprenden la huida y él les lanza un martillo que hiere a uno en la cabeza y dispara a otro con la pistola que le había prestado un antiguo compañero de prisión. Un hecho que para el defensor merece 8 meses de cárcel. Entendemos que tal y como sucedieron los hechos, se produjo un delito de lesiones menos graves, un delito de tenencia ilícita de armas y una falta de lesiones. El fiscal, por su parte, califica los hechos como asesinato frustrado y solicita 24 años de reclusión mayor. Son muchos los casos de violaciones que en los últimos días están siendo juzgados en los tribunales. Ante la proliferación de estos casos, la diputada de Izquierda Unida, Cristina Almeida, ha presentado esta mañana en el Congreso una proposición no de ley en la que pide que los jueces se abstengan de hacer comentarios personales en las sentencias sobre abusos sexuales. En el texto presentado esta mañana ante el registro de la Cámara se solicita al Consejo General del Poder Judicial que dé instrucciones a jueces y magistrados para que se eviten juicios de valor o argumentos morales en las sentencias contra delitos sobre la libertad sexual de las personas. Queremos que el Consejo llame a los jueces, le dé una instrucción, una circular, recordándole que esto está prohibido en la Constitución para evitar este tipo de sentencias. La diputada de Izquierda Unida, Cristina Almeida, pide igualmente al Ejecutivo que a través de los distintos ministerios se eviten actitudes discriminatorias cuando se conozca, denuncie o preste ayuda tras un delito de agresión sexual. Los terremotos que han sacudido en los últimos días y horas a distintos países de América y de Europa del Este han causado ya más de 100 muertos, la mayor parte de ellos en Perú. En Bucarest, por otro lado, se temen nuevos temblores en las próximas horas. La mayor parte de las víctimas, alrededor de un centenar, se han producido en la ciudad de Moyamba, Perú, donde en la noche del martes se registró un terremoto de 5,8 en la escala de Richter. Todavía continúan las operaciones de rescate entre las ruinas de la ciudad. En Rumanía se han registrado 2 temblores con pocas horas de diferencia, el primero de una intensidad de 6,8 en la escala de Richter y el segundo de 5,8. El primero ha causado la muerte de 8 personas e importantes destrozos en edificios. La onda expansiva de este terremoto ha llegado a varias regiones de la Unión Soviética. En Moldavia, fronteriza con Rumanía, ha causado 3 muertos. También se ha registrado otro seísmo en México en las últimas horas, con una intensidad de 6,1 en la escala de Richter, que no ha provocado víctimas. Manuel Toaria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se puede hablar de relación entre los terremotos que han sufrido esos países de América y los que han sufrido esos otros países de Europa del Este? Hablábamos antes de un último terremoto en México, de última hora. Es difícil establecer una conexión entre un terremoto que ocurre en una placa continental tan alejada como es Europa de la placa continental americana. Lo que sí es posible es que el de Perú tenga algo que ver con el de México. No hay que olvidar que los terremotos se producen en zonas donde los continentes, las placas continentales rozan entre ellas y naturalmente una sacudida de una de ellas puede hacer que otras también, como una especie de juego de puzzle, como un juego de dominó, puedan rozar entre sí. Pero no es fácil establecer una conexión inmediata. Es posible que, claro, cuando algo se mueve, todo lo demás tienda más o menos a encasillarse de nuevo. De todas formas, Manuel Toaria, da la impresión, quizás sea una impresión equivocada, pero da esa impresión, y es que cada vez hay más terremotos. Y de hecho, en Japón, por ejemplo, están absolutamente preocupados por este asunto, ¿no? No es exactamente que haya cada vez más terremotos. Yo no creo que sea verdad que ahora haya muchos más que antes. Probablemente nos enteramos más que antes. Estamos mucho mejor informados, tenemos imágenes casi al segundo de lo que ocurre a muchos miles de kilómetros. Eso antes no pasaba. Pero no hay ahora mismo, no parece que lo haya al menos, una acumulación de catástrofes. Por ahí podrían quizá ir los tiros. Yo creo que realmente estamos ante simplemente sucesos que desgraciadamente son de muy difícil predicción. La sismología todavía no sabe predecir dónde y cuándo se va a producir el próximo gran terremoto y que además produce gran espanto, es decir, justamente estar a merced de los elementos naturales a todos nosotros nos llena de una cierta angustia que no podemos evitar por mucho que la ciencia avance. Pues gracias, Manuel Toaria, por tu presencia aquí en Telediario Primera Edición. Buenas tardes. Gracias. El ministro de Agricultura, Carlos Romero, ha hecho esta mañana una oferta de diálogo a las organizaciones agrarias para debatir y analizar las consecuencias que tiene para el campo el reto del 93. Esta oferta de diálogo se produce 2 días antes de que todas las organizaciones representativas del campo celebren en Madrid una manifestación para protestar contra la política agraria y la reconversión del campo. Vamos a hacer esta oferta en relación a ir definiendo los retos, las actuaciones, los problemas y las actuaciones y las reflexiones en relación con la referencia de 1 de enero del 93, mercado único europeo, dentro de un proceso de una integración mucho más sólida. Y vamos a dedicar a eso
la parte más importante de nuestro esfuerzo. Ojalá el debate político también se canalice dentro de este sector en un debate serio en relación con esos hechos. Esta oferta de diálogo para mejorar la competitividad de la agricultura española se dirige no solo a los agricultores, sino también a industriales, distribuidores y las propias comunidades autónomas. El primer objetivo de este diálogo sería concertar una política para afrontar con garantías el reto del mercado único europeo en 1993, que incluiría un intercambio de opiniones sobre los presupuestos del Ministerio. La segunda oferta persigue coordinar medidas para mejorar la infraestructura y aumentar las rentas que perciben los agricultores. El Premio Nacional de las Letras, que después del Cervantes es el galardón oficial más importante que se concede a un escritor español, se va a fallar esta tarde a las 4:30. Sin embargo, el jurado está reunido desde la 1 y podemos adelantarles, según parece ya, alguna información sobre sus deliberaciones. Nos informa desde la redacción el jefe del área de cultura, Miguel Somovilla. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. No es una broma. Es un verso de José Hierro, poeta santanderino de 68 años, quien acaba de ser elegido hace apenas una hora nuevo Premio Nacional de las Letras Españolas, según ha podido saber Televisión Española. Este galardón es el más importante de los que se conceden a un escritor español después del Premio Cervantes. Había más candidatos en esta ocasión, aunque el fallo, ya decimos, que no se va a hacer público hasta dentro de una hora, a las 4:30 aproximadamente. Entre ellos, novelistas como Juan Benet o Luis Goitisolo y también poetas como José Ángel Valente o Joan Teixido. Sin embargo, seguro que va a ser el premiado, el poeta José Hierro, quien, por cierto, también es crítico de arte y acaba de llegar hace apenas 2 horas, según nos acaba de decir también él, de Ámsterdam, donde ha estado viendo la exposición dedicada a Van Gogh. En definitiva, José Hierro, nuevo Premio Nacional de las Letras Españolas 1990. Gracias, Miguel Somovilla. Les informábamos anteriormente de la derrota de Arantxa Sánchez Vicario en el Roland Garros. El segundo español que competía hoy tampoco ha tenido suerte. ¿No es así, Sergio? Así es, Juan Aguilera acaba de ser eliminado hace aproximadamente media hora por el francés Thierry Champion, que ha derrotado al tenista español en 4 sets. Después, por tanto, de esta nefasta jornada en Roland Garros, quedan en competición solamente Conchita Martínez en categoría femenina y Jordi Arrese y Javier Sánchez Vicario en categoría masculina. Las deficiencias observadas en la inauguración del Estadio Olímpico de Montjuïc, celebrado el pasado mes de septiembre, han quedado subsanadas. Las obras de reparación y mejora han costado 775 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 33% sobre el presupuesto original. El coste definitivo ha ascendido a más de 8.000 millones de pesetas. En los últimos 7 meses se han sellado las gradas y los agujeros de los ventanales y se han creado nuevos desagües. También se han modificado las barandas para mejorar la visibilidad de la pista y se han construido nuevos servicios. Así lo afirma el presidente de Holding Olímpico S.A., Santiago Roldán, para quien las anomalías detectadas en el transcurso de la 5ª Copa del Mundo de atletismo, como las goteras que inundaron los pasillos, parecen totalmente reparadas. El Consejo Superior de Deportes, que ya había financiado casi totalmente el estadio, también ha pagado la mayor parte de las reformas. El COP92 ha aportado otros 1.000 millones de pesetas. En total, el Estadio Olímpico de Montjuïc supone ahora una inversión de 8.000 millones de pesetas. Y una noticia más sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona. Evitar las falsificaciones y la reventa son las mayores preocupaciones expuestas esta mañana en la presentación del proyecto de distribución de entradas para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por este motivo, el diseño de las entradas no se dará a conocer a la opinión pública hasta la primavera del año 92. La distribución de las localidades se realizará en 4 fases. Petición, con las limitaciones que se establecerán en su momento, adjudicación, que en los casos en que la demanda supera la oferta se hará por sorteo, venta directa de los excedentes y, por último, venta en taquillas de las instalaciones. El precio medio de las entradas oscilará entre las 1.200 y las 1.700 pesetas y se pondrán en circulación más de 6,5 millones de localidades. Pero insisto en el tema de entradas y en la necesidad. El más importante y antiguo Ateneo de España, el de Madrid, va a renovar hoy mediante unas polémicas elecciones su junta directiva. Su presidente, recordamos, José Prat, es en estos días objeto de numerosos homenajes de reconocimiento. Los más de 60 Ateneos que hoy perviven en España buscan recuperar su antiguo papel de ser un foro para el libre debate de las ideas. Ya se quejaba Larra, el primer socio de este Ateneo de Madrid, que de estas instituciones solo se sabe cuándo están cerradas. Y es que desde su nacimiento hace más de un siglo, aquí se ha practicado el libre debate de la ciencia, el arte y las letras, con muchos avatares. Durante más de 40 años, estos Ateneos o permanecieron cerrados o permanecieron intervenidos por el Estado.
Hoy aún perviven en toda España 60 ateneos con más de 100.000 socios, pero acusan el paso del tiempo en sus edificios y valiosos fondos, como los de esta biblioteca del Ateneo madrileño, convertida en refugio de estudiantes. La escasez de bibliotecas públicas, desgraciadamente, es muy grande en España y hace que esta biblioteca sea más solicitada que ninguna. Ahora su misión actual es tema de discusión, aunque aquí se nos brinda una oferta cultural distinta. Hace falta el sentido humanista moderno que representan los ateneos. Este deseo ya lo defendieron desde este mismo despacho, ahora en obras, ateneístas como Marañón, Unamuno o Azaña, cuando antaño dirigieron el más antiguo Ateneo de España. Terminamos aquí. Gracias por su compañía y hasta mañana. Muy buenas tardes. Bush y Gorbachov inician hoy sus conversaciones con el futuro de Europa como tema estrella. Con el voto en contra a las enmiendas a la totalidad, la LOCSE inicia hoy su trámite parlamentario. Los gobiernos vasco y gallego rechazan la nueva reconversión del sector naval. Después de 3 meses en coma, muere el teniente de Marina herido en atentado terrorista. 110 muertos en diferentes terremotos en América del Sur y países del Este. Arantxa Sánchez Vicario ha sido eliminada de Roland Garros por la jugadora número 39 de la clasificación femenina. Más información en próximos telediarios. Buenas tardes. Las únicas lluvias que se han producido en estas últimas horas en España fueron además de carácter débil en algunos puntos del archipiélago canario. Una imagen que corresponde a las 3 de la mañana. La nubosidad era abundante en el norte de esas islas y sobre todo ya en zonas más septentrionales dentro de aguas oceánicas al aproximarnos al Golfo de Cádiz. A medida que han ido pasando las horas, esos núcleos nubosos, los estamos viendo, se han ido desplazando hacia el norte y también esta banda nubosa que corresponde a un frente se va desplazando, es decir, que tanto por el sur como por el oeste las nubes parece que se aproximan y cubren parcialmente algunas regiones de esa mitad occidental de la península. Vamos a ver ahora cuál puede ser la evolución y por lo tanto el panorama en estas próximas horas. Lógicamente, con esa tendencia que decíamos a irse desplazando hacia el sur y hacia el este las nubes que estaban en el Atlántico, lógicamente, como digo, es fácil que en el transcurso de estas próximas horas el cielo esté parcialmente nuboso en toda la mitad occidental de la península. Lo que ya es bastante más improbable es que llueva. Seguirá soleado en el resto, es decir, en toda la mitad oriental, también ambiente muy soleado en Baleares y nubosidad variable, aquí sí puede producirse alguna precipitación débil en Canarias. Mañana hay tendencia al empeoramiento, si como tal entendemos la posibilidad de lluvias en algunas zonas. Concretamente es fácil que se produzcan algunos chubascos durante el día en las regiones del Cantábrico y también en los Pirineos. Y como ven, el ambiente soleado es más improbable. A medida que avance la jornada, las nubes se irán extendiendo por distintas regiones peninsulares, aun cuando habrá grandes claros a orillas del Mediterráneo y también es muy probable que el cielo se mantenga despejado o casi despejado en Baleares. Continuará el cielo nuboso y la probabilidad de algún que otro chubasco en el archipiélago canario. Esa tendencia a la inestabilización se mantiene ya de cara al fin de semana. El sábado el cielo estará muy nuboso en el Cantábrico Oriental, en la cuenca alta del Ebro, en los Pirineos, donde se producirán chubascos en general poco importantes, alguno quizás moderado. Nubosidad variable en el resto de la mitad norte de la península, en Baleares y en Canarias. Y predominarán los cielos despejados o con pocas nubes en el sur peninsular. Bajarán algo las temperaturas. El domingo, día 3, cielos muy nubosos en el suroeste peninsular. A medida que avance la jornada, aumentará la probabilidad de chubascos en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Nubosidad variable con tendencia a ir aumentando también gradualmente. Es más poco probable, desde luego, que llueva en el resto de la península, así como en Baleares y en Canarias. En esta jornada las temperaturas subirán ligeramente en el Cantábrico y se mantendrán prácticamente estacionarias en las demás regiones españolas.
Así pues, ya ven que la tarde última del mes de mayo va a presentar unas características meteorológicas absolutamente en consonancia con lo que cabe esperar en estas fechas. Cielos si acaso algo nubosos, muy pocas probabilidades de lluvia, por no decir ninguna, y unas temperaturas altas en estos momentos. Por ejemplo, los termómetros marcan ya más de 30 grados en Bilbao, Badajoz y Sevilla, por citar algunas capitales. Que pasen una buena tarde.